Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9, Ministerio Unción Vino y Aceite presentan, Palabra de Vida y Unción, una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo, desde Iglesia de Cristo, Ministerio UVA, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vaya conmigo a Génesis. En el capítulo 4, a veces pensamos de repente, ¿verdad?, que los que ya tenemos años en el Evangelio, que en Génesis ya no podemos encontrar nada, ¿verdad? Cuando sabemos que es la raíz de todo lo que conocemos hasta ahorita, ¿verdad? Aquí está saturada de información la palabra en Génesis. Es donde viene todo, se desprende todo lo que podamos conocer hasta el día de hoy. Quiero que vea conmigo en el versículo 17. Génesis 4:17. Bueno, vamos a leer desde el 16, aunque tal vez en la Biblia que tiene usted hace un pequeño parteaguas del 17 en adelante, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el versículo 16. La que yo tengo aquí está corrida. Es como que si fuera como la de los testigos, pero no, gracias a Dios no es de los testigos. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice: salió pues Caín de delante de Yahvé y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este no es el Enoc que usted conoce, ¿verdad?, que fue arrebatado, fue llevado por Dios. No, ese es otro. Y a Enoc le nació Jirad. Jirad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Amén. Vamos a hacer una oración y que sea Dios el que nos hable. Amén. Padre, le pedimos en esta hora que sea usted, Señor, que tome el control del ambiente espiritualmente. Que sea usted, Señor, aún con los que no pudieron venir, que sea el motivo de algunos, pero no de todos, pero sea usted ahí, Señor, en sus vidas, visitándoles con su Santo Espíritu, Padre, moviéndose, obrando poderosamente, que pueda llevar usted un mensaje, Padre, según la necesidad de cada uno, y que los que estamos aquí, Padre, seamos nosotros bendecidos con su presencia. Quite todo estorbo en la mente, quite todo estorbo, Señor, en el corazón, que la mente y el corazón se tornen en blanco como pergamino listo para ser escrita su palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apenas ayer empecé en la noche a estar hablando y apenas hace como 15, llegamos, ¿a qué hora llegamos, Vero? ¿A las 10 llegaríamos? No, antes de las 10 no llegamos, Vero. ¿A qué hora llegamos? 9:30. 9:30, 9:35 por ahí. Y empecé a plasmar en mi agenda. Ahora, pregúnteme usted, ¿viene preparado? Vale. Ayer, ¿cómo nos acordamos de una situación así? Pregúnteme, ¿viene preparado? Pero más recio que se oiga. ¿Viene preparado? Sí, vengo preparado, hermanos. Sí, vengo preparado. Son mensajes que yo ya he tocado en otros tiempos. Yo creo que hace muchos años, más de 20 años. Se le olvidan a uno porque vienen muchos durante el transcurso de los años, pero voy a tratar de tocar el tema acerca de estos personajes. Usted conoce a Caín, amén, Caín, y conoce a Abel, conoce a lo mejor la vida, poco como nos la plasma aquí la Escritura, que es muy poco que conocemos de ellos en realidad, pero conocemos Caín, asesino, Abel, víctima, amén.
Y sabemos el motivo es la envidia, el que no entregaba lo que traía con integridad en el corazón, o sea, lo hacía nada más por hacerlo, porque era una enseñanza, pero no de corazón. Ese era Caín. Abel lo hacía de todo corazón, aunque ya tenía la enseñanza también. Y entonces Caín mata a su hermano Abel. Amén. Caín es del hebreo Cajeín, así en el hebreo así se pronuncia. No lo pronuncié muy bien, obviamente, ¿va? No tengo el acento de ellos, pero Cajeín. Y Abel es Jabeil en hebreo. Cajeil, o sea, Caín significa artesano o obrero. Artesano o obrero. Eso es lo que significa Caín. Literalmente está diciendo, al decir artesano o un obrero, literalmente que es alguien terreno. O sea, no es alguien tan espiritual, que está enfocado en lo material, en lo terrenal. ¿Verdad que sí? Ok, no nos salimos de ahí y sabemos que así es. Y Jabeil, que viene siendo Abel, su nombre significa soplo o viento. Y usted bien sabe que lo que Dios le dio a lo que formó de la tierra, que se llamó Adán, ¿qué le dio? Para tener vida. Entonces, Abel significa soplo, aliento o viento. Entonces, eso quiere decir que Jabeil, o sea, Abel, era espiritual, aunque estaba terrenal, era espiritual. Entonces, muchas de las veces nosotros podemos tener la guerra interna, porque somos carne todavía. Pellizque a su vecino, no, si pellizque a usted no le va a doler tanto, le va a hacer nada más así, pero pellizque a su vecino, no tiene vecino ahí. Si grita es que todavía trae carne ahí el vecino, ¿verdad? O sea, somos carne todavía, pero en esta carne, en esta condición humana, habita el neuma de Dios, que es el soplo de Dios, amén. O sea, habita el Espíritu de Dios en nosotros. O sea, pero nosotros, depende de nosotros si permitimos que nuestro Caín personal, o sea, mi carne, mate a quién, a mi Abel interno espiritual. De mí depende ahora. ¿Por qué? Porque ahora nos brincamos hasta Cristo y tenemos la fuerza de Cristo en nosotros. Porque ahora somos nosotros Cristos en la tierra, porque presentamos a Cristo en la tierra. Entonces, como Cristos en la tierra, tenemos nosotros facultad, estamos siendo facultados día a día para poder vencer al Caín que quiere predominar de nuestro Abel espiritual. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Veo las caras, ya no sé si estoy hablando bien o me bajo de donde ando y me pongo en la tierra. Le hablo más terreno para no zafarme. Porque yo sí me zafo, Yo sí me salgo de la línea y empiezo a hablar en otros idiomas que ya ni yo entiendo a veces. Pero muchas de las veces así, en nuestra condición tenemos que sacar el espíritu que habita en nosotros para que la carne sea la que se muera y no que nuestra carne mate al espíritu de nosotros. Amén. Por eso es de que hay tanta guerra espiritual en nosotros, porque todavía va ganando la carne. Pero cuando ya la carne está siendo sometida, el espíritu predomina, nosotros como cristianos nos vamos a sentir más libres. Por naturaleza espiritual, nos vamos a sentir caminando más libres, caminando más ligeros, vemos las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos enseña a que no dependemos de lo terreno, como Caín. Caín era terreno. O sea, miren la importancia de los nombres, hermano. Miren la importancia de que desde chiquito le ponen, nace el molocotillo y le pone el papá, tú te vas a llamar Caín. O sea, desde ahí lo estaba ministrando que iba a ser más terreno que la tierra. O sea, no, era muy difícil que Caín despegara a lo espiritual porque había algo que lo jalaba. El nombre, mira hermanos.
Por eso usted debe saber qué nombre le pone a sus criaturas. Bueno, usted por ahí, si ya están grandes, bueno, pónganse a trabajar. No entendieron. Bueno, pero también Abel, entonces la administración desde que nace, desde ahí tú eres como el soplo de Dios, Abel. Y Abel, por más que a lo mejor que quisiera entretenerse en la tierra, jalaba más al cielo, a lo de Dios. ¿Por qué? Porque la administración que siempre le gritaban, hey, soplo de Dios, Abel. Por más que anduviera él queriéndose afanar en las cosas de la tierra, eso le proyectaba hacia el cielo. Por eso la importancia de cómo le llama a su hijo. Ya como que me ando queriendo zafar, pero no, déjeme regreso porque al punto que quiero llegar es otro. Entonces, pero tiene Caín, no nada más anduvo ahí todo, no. Caín tiene hijos. Si ando medio tordido, no se crea, porque ando un poco cansado y a veces las desveladas, ahí usted bien sabe, con lo de Nichita, ahí andamos. Y se me da la onda a veces, ya no sé si lo leí, lo que quiero decir ahorita. Vamos para allá. Y dice en el 18, ¿ya lo leí el 18? No, ¿verdad? No lo leí, ok. Dice, y a Enoc le nació Irad engendró a Mehuel. Si ya lo leí, ¿no? Entonces, porque dicen que no, ya ven, no me ponen atención. Me acordé cuando empecé a leer. Y dice, pero fíjese aquí en el 19, que Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Eso también lo leímos. Pero lo que quiero llegar es eso. Mire, la importancia de lo que es que tenemos que ser libres del pecado. Porque hay un sello de pecado predominando en Caín. Y lo vemos porque tiene él 5 hijos. Y aquí lo leímos. ¿Cómo se llamaba el primero? Usted lo leyó, que le dije, no, ese no es el que se fue. Enoc. Después, Irad, Mahuyael, Matusael, el cuarto, y Lamec. Y usted bien sabe que hay una maldición por herencia. En Éxodos capítulo 20, versículo, si no me equivoco, creo que es el versículo 3 o el 4. Si alguien tiene rapidez de dedos para ubicar la cita, ahí vaya. Pero mire, ahí hay una maldición metida en los genes de parte de Dios por deshonrar a Dios. En Éxodo 20. Y esta era la persecución en generaciones. Y dice que por no honrarlo y hacerse dioses paganos, Dios estaba castigando, maldiciendo, metiendo en juicios a las generaciones que todavía no nacían. Ya nacían con maldición, con persecución. Por eso la importancia de romper nosotros el sello del pecado que nos asedia. Por lo que hicieron mis padres, por lo que hicieron mis abuelos, tatarabuelos y así. Entonces, ¿alguien se fue ahí a Éxodos 20? ¿Sí? ¿20 qué? ¿Qué dice ahí? A ver. Dice de la persecución hasta la tercera y cuarta generación. Que visita hasta y cuarta generación. De los que le aborrecen. Entonces, vamos a ver esto. Perdón, ¿cuántos hijos vimos aquí de Caín? 5 hijos. Entonces, tercera y cuarta generación. No crea que el Éxodo se escribe, empieza ahí el Éxodo, Dios a inventar, a ver qué enseñanza, a ver qué demanda, a ver qué leyes le dicta al hombre del Éxodo para acá, cuando salen de ser esclavos de Egipto, para ver qué leyes nuevas inventa Dios para dárselas al hombre. No, esa es la identidad de Dios. Dios es así desde siempre, pero que obviamente que se las presenta en el libro del Éxodo aquí para nosotros, en el éxodo de ellos, en el desierto, se las presenta de ahí en adelante porque él sabe que vienen de un problema grande de ser esclavos. Entonces les empieza a manifestar su verdadera identidad. Esta es mi identidad.
¿Tú ya no quieres volver a ser esclavo? Ok, te voy a dar mi identidad. No levantes idolatría. No honres a otros dioses. Porque fue lo que hicieron, por eso cayeron en eso. Pero no quiere decir que Dios dijo, ay, ¿qué les digo para que ya no caigan en eso? Ah, ya sé, que no honren a otro Dios, inventando Dios. No, Dios siempre ha sido así. Amén. Entonces, cuando Dios dice, porque yo persigo las generaciones, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero entonces yo veo que hay 5 hijos en Caín. Quiere decir que entonces el chosno también sabe que es el 5.º hijo. En el chosno se tenía que haber roto la maldición. ¿En quién? En Lamec. Lamec era el que estaba péndulo a tomar una decisión. Es decir, yo de aquí en adelante se rompe maldición. Yo soy el 5.º de los hijos de papá, el maldecido. Soy el 5.º. Entonces yo quiero que seamos libres. No, todo lo que veo para atrás es pura maldición. Había una maldición, hermano, que se paraban en tierra fértil y ellos la secaban. ¿No ha conocido gente así usted? Que de repente llegan a un negocio, trabajan y el negocio se secó. No, nunca ha conocido gente así. ¿Ya? El problema no es el negocio, el problema es el que lo secó, ¿verdad? Entonces Caín, donde quiera que se paraba, esa era la maldición. Te vas a parar en un terreno verde y por causa tuya se va a secar. Y vas a trabajar hasta de más, sude, y por más sudor que avientes, lo que consigas va a ser a cuentagotas. Porque tus vecinos, los que no están en esta maldición, sin trabajar tanto como tú, van a tener más que tú. Entonces era terrible. Yo creo que Lamec, al decir, yo soy el quinto de los hijos. Y déjame decirle que ellos conocían a Dios o de Dios más que ni los que estaban en el Éxodo. Ni Moisés en esa etapa, ni con todos los hebreos que salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque de seguro estaban en un contacto más directo. Mire, cuando Lamec está, paralelamente estaba Matusalén también. Porque esos son los hijos del desorden, del desordenado de Caín. Pero Adán, otra vez tuvieron otro hijo. Y empieza a crecer. Y empiezan a cubrir la tierra. Entonces, cuando en los tiempos de Lamec, casi con toda seguridad, estaba paralelo también Matusalén, el papá de Noé, que tengo pleito con los nombres, ya se me olvidó el nombre. Pero Lamec estaba en esas etapas. Entonces, ellos sabían que estaban malditos y ellos conocían su maldición. Pero entonces Lamec, lejos de decir, yo soy el chosno, yo soy el 5.º, en donde ya aquí hay una decisión de rompimiento. ¿Y qué hizo Lamec? El primer bígamo en la Biblia. ¿Qué significa bígamo? Porque ahí hice la pregunta ahí con alguien que estuve platicando y dije, no, ese que no se la sepan los demás. ¿Qué es el bígamo? ¿El que tiene qué? Sí, porque polígamo, ¿qué es? Muchas. No, aquí dice que nomás tuvo 2 mujeres. Un bígamo. 2 mujeres. Es el primero que registra la escritura, nuestra Biblia. Primer hombre que agarra 2 mujeres. Era soberbio, hermano. Era altanero, era prepotente, pero hermano, que era malvado. Para ser el primero que se atreve a tener 2 mujeres en el Génesis. Hermano, ya era un hombre aberrante, Lamec. Entonces, a ese nivel, a ese grado, Lamec se empezó a mover, lejos de romper la maldición. A ese nivel. Y a donde voy a ir, allá vamos para allá. Lejos de romper, ratificó la maldición. Peor.
peor que Caín. Entonces, ¿qué significa Ada? Yo quiero que usted vea conmigo qué significa Ada y Sila. Ada significa adorno o ornamento. Y esto habla de que la mamá que da a luz a este ser es altanera, soberbia. Hermano, qué triste es, hermano, que nosotros nos esforzamos por mantenernos firmes, pero que de repente, hermano, nos sobrelleve la altanería y la soberbia. Porque mire, lo adornado, lo ornamentado, quiere decir que es alguien que se siente más. Es alguien que se vistió mucho mejor que otros, que se adornó mucho mejor que otros y que se siente más que los demás. Y Sila era, su nombre significa sombra, obscuridad. Y lo único que se mueve en las oscuridades, hermano, es la maldad. Fíjese las esposas que se agarró este hombre. Ahora, Ada tiene 2 hijos, y esa es la que me quiero enfocar. Y uno de ellos es Jabal, que este era el amo y señor de las tiendas y de los ganados. Quiere decir que era un hombre inestable, un empresario inestable. Un empresario que no hizo ni siquiera una ciudad, vaya. Porque acuérdense que Enoc sí fundó una ciudad. Enoc, o sea que ya había ciudades establecidas, había casas establecidas. Pero entonces, este Jabal era inestable. Miren lo que viene, fíjense el fruto. Los cristianos tenemos que ser estables, hermano. De decisiones firmes. Amén. No podemos andar con un doble sentir, un doble espíritu. De un espíritu firme en Dios. Amén. Quien nos quiere mantener inestables es el diablo. Porque la inestabilidad lo dice todo. Es no estar bien parado en algo. Es estar tambaleante. La inestabilidad es eso. Nos lleva a tambaleos. A que estoy propenso a caer. Pero la firmeza, la estabilidad, esa te ancla en el lugar. Te pone firme en el lugar. Y eso es lo que Dios quiere hacer siempre con nosotros. Amén. Pero mire, el primero fue Jabal. Y el segundo, que es en donde yo me quiero enfocar también, es Jubal o Yubal. El más seguro es el Yubal, ¿verdad? Porque en el alefato hebreo no existe la J. En el alefato hebreo no existe la J. O sea, no existe Jesús. ¿Sí me explico? No existe Jehová. Me estoy saliendo de cosas, pero yo creo que eso es importante, la enseñanza también. No existe Jesús, no existe un Jehová, no existe un Jubal. Porque en el alefato hebreo no existe la J, es Y, es Yubal. Nada más que hay Biblias que dice Jubal. Yo lo entiendo, por eso dijeron algunos Jubal. Y en la Biblia, en la Biblia conocemos a un Jesús, que no es Jesús, es Yeshua. Y no existe un Jehová, porque no existe la J en el hebreo. No existe un Jehová, existe un Yahweh o Yahvé, con Y. Amén. Bueno, ahí está. Vamos a decirle Yubal, ¿ok? Ahora, enfocémonos en Yub. O sea, en Yubal, vaya. Viene de una raíz hebrea que significa, fíjese lo que significa Yubal. Producir, el que produce, el que fluye, el que lleva. Si se da cuenta, es alguien que está ofreciendo. El que produce, ¿qué va a hacer? Ir y vender, porque está produciendo, ¿sí o no? Imagínense que Marinela esté produciendo
y que diga, no, está tan rico este pastelito, este gansito, que no, me da cosa vendérselo al vecino porque después está tan rico que, y tuviera, ¿cómo estuviera las bodegas? Imagínense la Bimbo, desde que empezó la Bimbo, creo que del año 50, no, pues ya hubiera llenado el mundo y pues, todo podrido todo el asunto. El que produce debe estar listo para ofrecer, ¿sí? Fluir, o sea que no, fíjese, no se estanca. El proyecto de este era no estancarse, tenía que fluir, pero en su propósito, no en el propósito de Dios. Porque lo vemos desde que empieza con su desorden, ¿ok? Ahora, ¿llevar qué? Lo que él está produciendo. Ahora, ¿qué produce Yubal? ¿Qué es lo que produce Yubal? Vamos a leerlo aquí, vamos a buscarlo, ¿qué es lo que produce Yubal? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Fue el padre de todos los que tocan, versículo 21, arpa y flauta. Hay Biblias que dicen cítara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí está ahí conmigo? Bueno, el arpa y la cítara, el arpa y la flauta. ¿Qué iba a ofrecer para llevarle a las personas? ¿Qué era en lo que iba a producir para que fluyera Yubal? Lo que él sabía, lo que era experto para hacer. ¿Qué? Música. Música. No alabanza. No alabanza, hermanos. Ahora, ¿él inventó la música? ¿Él inventó la música? Hermanos, no, él no es el creador de la música. Él en la tierra, enseñado por ángeles caídos, fue habilidoso para esto. Pero no fue el que creó la música, ya que esta viene del cielo. Si quiere, vaya a Ezequiel 28, versículo, si tiene la pechita, en la pechita no dice así, en la Reina Valera sí, versículo 13, Ezequiel 28, 13. ¿Quién la tiene? Que me ayude. ¿Es Reina Valera? De pie y en voz alta, hija. En el huerto de Dios estuviste, de toda tierra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. Los primores, o sea, lo primero de tamboriles y flautas. ¿Y lo que más, Lili? Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando fue creado el que hoy conocemos como Satanás, como el diablo, antes conocido como Luzbel, lo empieza a crear Dios. Y ya todo estaba preparado. Mire, un linaje sacerdotal, porque usted se da cuenta las piedras preciosas que menciona, podemos decir que son lo del pectoral de sacerdocio. Un linaje sacerdotal expectante a lo que Dios estaba creando. Un sello de perfección. ¿Qué quiere decir? Que iba a representar a Dios donde quiera que Dios lo mandara, a cualquier creación en todo el universo. Era el sello de Dios para el universo, Luzbel. Y todo fue preparado para cuando Él fuera creado. La alabanza, la música. Ahora, nos damos cuenta que entonces Yubal no fue el creador de la música. La música viene del cielo. Pero ahora, ¿con qué fin él empezó a aprender a tocar? Para corromper a la humanidad. Sí, hermanos. Voy un poquito más para allá. Porque la música, mire, alegra, ¿a poco no? No me deje mentir. La música alegra la carne
y el alma. ¿Sí o no? Pero la alabanza, ¿qué hace la alabanza? Alegra, mire, ahí va. Alegra, ¿a poco no? La carne. Y también el alma. ¿Verdad que sí? Sí, pues por eso danzamos, porque mi carne está alegre y yo voy a manifestar mi regocijo, mi alegría, danzando. Mi alma, ¿por qué? Porque por dentro me siento bien, siento que está padre. Pero a diferencia de la música, la alabanza aviva el espíritu, cosa que no hace la música. Por eso no existen en Dios, no existen músicos. Bueno, en este sentido, en que si quieren ser músicos, van a ser músicos, pero no van a sentir a Dios nunca, por mucho que toquen bonito. Porque Yubal era experto, pero no ministraba lo de Dios ni a Dios. Por eso la importancia de que usted debe de entender, yo creo que hoy, es de que qué importante es que escucha usted en donde quiera que usted esté de música. Si usted escucha música del mundo, ya está diciendo lo que usted trae en su cucharón. Ya hay una ventaja en Caín espiritual contra Abel. La carne va a ir matando al espíritu. Si usted está escuchando música del mundo, porque mire, yo le digo por esto, porque muchos años atrás había músicos, porque lo digo porque son músicos, porque no eran ministros. Había músicos que para aprender nuevos géneros, nuevos ritmos, nuevos tonos, yo no sé qué andarían buscando, miraban videos de músicos del mundo, de rock. O por ejemplo, si ha escuchado usted que hay ministerios, que vamos a decirle así ministerios, yo le digo grupos musicales, disque cristianos, que tocan, y da de cuenta que usted está oyendo a Maná, ¿cómo se llaman el género que tocan los de Judá? ¿Cómo se llaman de los del mundo? El género del mundo, como los de Judá. Sí, es como grupera, pero hay un grupo que da de cuenta que están oyendo el Judá. ¿Intocable? Pesado no es otro, son otros. ¿Cómo toca pesado? Ay, Señor. Intocable se llaman. Sí. ¿Y a poco no le hacen hasta el tono igual? El timbrecito, el tonito. Sí. Abraham, tú naciste en el evangelismo. ¿Cómo que sí? Ok. Fíjese, cuando yo me hago cristiano, cuando yo acepto a Cristo, hace 34 años, ¿cuánto tendrá ese grupo que salió al público? Unos 34 años. Porque yo no lo conocía en el mundo. Yo conocía que Bronco, Mana Sofi, cuando usted baile ahí, Bronco, Los Mier, Topaz, todos esos yo los conocía. Pero cuando yo me hago cristiano, yo nunca había oído ese que pesado. Y yo, les soy sincero, yo me zafé de la música, hermano, del mundo. No me gustaba nunca yo ni sabía ni bailar, yo no sabía nada de eso. Pero yo me zafé de la música, hermano, del mundo. Y yo nada más escuchaba pura alabanza, porque el que me evangelizó nos dijo, tengan cuidado los que escuchan. David, ten cuidado los que escuchas. Porque lo que tú escuches lo vas a meter a tu alma. Tú vienes del mundo y lo vas a estar metiendo tu alma a la música del mundo. Ten cuidado. Y yo quería agradar a Dios, hermano. Yo tenía ese temor de que, no, pues de lo que me diga él, yo lo asimilaba y lo aceptaba. Y ya después con los años lo analizaba y decía, no, sí, tenía mucha razón. Y yo solté todo lo del mundo, hermanos. Entonces cuando sale pesado, ¿o no? ¿Cómo se llamaba? Dijeron. Intocable. Cuando sale Intocable, yo ya era cristiano. Yo no sabía ni quién era Intocable.
Porque cuando yo lo escuchaba en algún negocio o algo, yo bloqueaba mis oídos. No sé si usted sepa hacer eso, yo sí lo sé hacer. Yo bloqueaba mi sentido auditivo, pum, me bloqueaba y no oía nada y yo me enfocaba en lo que yo estaba platicando. Si usted no lo sabe hacer, pregúntale al Señor cómo. Yo digo, no es un método, no sé cómo lo hice yo, lo logré, pero yo lo logré. Entonces yo no me contaminé ni en restaurante, ni en ningún lado, en trabajos con música del mundo, que yo no conocía a ese, ¿cómo se llamaba? Intocable. Y cuando pasan los años y que yo ya soy pastor, me acuerdo que me regaló Dalvin, mi hija postiza, Dalvin, la hija de la hermana Magda, me regala un CD, o era cassette, ya ni me acuerdo. Yo antes traía los carros o camionetas, les ponía sonido, y era bien ruidoso. Me fui calmando porque ya después mi esposa, tanta guerra que David no le subas, y ya después subimos que el oído lo traía dañado a mi esposa. Y yo traía el sonido a todo lo que daba, hermano. Yo traía poderes y cajones, guardabajos y todo el rollo en el carro, camioneta. Siempre me gustaba traer ruido, siempre fui muy así, muy guatoso. Y me regala un cassette o un CD, ya no recuerdo, y lo pongo yo arrastraba a todos los jóvenes, me los llevaba a lugares así, y me dice, pon este papá, me dice Dalvin. Era un cassette, ya me acordé. Pon este papá, pon este cassette. Y le digo, ¿y ese cassette qué? Dice, tú ponlo. Y digo, a ver. Y que empieza tan, tan, taran, taran, tan, taran, taran, tan, tan. Yo dije, caray, oye, como que trae buen ritmo este hermano. Y total, hermano, que le subo todo y vamos con todo el ruidazo. Y me gustaron las letras. Porque ¿se ha oído las letras de Judá? ¿Sí los ha oído? A ver, cántame una. A ver, cántame una, Intocable. ¿Cómo es si se les grabaron? A ver. Entonces, me gustó el ritmo, me gustó la letra. Y yo decía, están padres. Y me dice, te lo regalo. Bueno, está bien, gracias. Y que llego por un primo ahí en la Independencia que le dicen el Puma, se llama José Luis. Y que llego y que con todo lo que daba, afuera de su casa, órale Puma, sálele. Y ahorita vas a ver cómo te toca. Y ya sale el Puma y me dice, oye David, no lo puedo creer. Le digo, ¿qué? Dice, ¿ya no eres cristiano? Digo, sí. Dice, ¿estás oyendo a Intocable? Digo, no, se llama Judá. Dice, no, son Intocables. Dice, a ver, espérame, súbele más. Y lo para la oreja y dice, no, fíjate que no son Intocables, pero haz de cuenta que estás oyendo un grupo mundano, David, que se llama, me decía David, que se llama Intocable. La misma música, el mismo timbre de voz, lo único que cambia es la letra. ¿Se fija? Entonces yo dije, no puede ser. ¿En serio, Puma? Dice, sí. Y le digo, ¿y tú cómo lo sabes? Ya se la volteé. Ya cómo soy. Bueno, se la volteé. Y después, no, es que yo he oído así. Nada, Puma. Con razón en el culto estás bien. Pues sí, te estás alucinando que estás arriba en un escenario con Intocable, ¿verdad? De seguro. Mundano, este hijo de Satanás. Bueno, no le dije así. Pero, mire, lo difícil de esta vida cristiana es que nosotros estemos peleando, hermanos, como debe de ser, contra la corriente de este mundo. Que no nos metamos en la línea de los ministerios grandísimos, hermano. Los ministerios grandísimos a lo mejor agarran una línea más mundana que espiritual. Que Caín está matando el espíritu a Abel que hay en ellos. El soplo de Dios que puso en cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo. Caín en la carne está matando lo espiritual de nosotros. Y lo estamos permitiendo porque estamos cayendo en el juego que ni siquiera otra persona nos lo dijo. No, mismos cristianos que están participando de eso. Y nosotros creemos que porque la iglesia está bien grande, está Dios. ¿Quién le dijo a usted que por ser una iglesia muy grande, ahí está Dios? Si usted me lo enseña en la Biblia. Es más, yo veo a un Cristo de la gloria que cuando traía una iglesia, una mega iglesia detrás de él dijo, yo renuncio a esa iglesia, porque esa iglesia me sigue por lo que les doy de comer.
Y prefirió seguir con sus 12 discípulos, menos uno. Él conocía el menos uno. Él prefirió seguir así porque sabía que si fundamentaba esos 12, iba a crecer, y lo vemos hasta ahorita, casi 2000 años después. Casi 2000 años después. Entonces, nos damos cuenta que no es lo habilidoso para tocar el instrumento, sino es lo espiritual para hacerlo. Porque, mire hermano, ¿de qué nos sirve una persona bien habilidosa? Que yo recuerdo que iglesias, no voy a mencionar, porque no las voy a mencionar porque ya se me olvidó el nombre. Si no, si las menciono, a mí me da lo mismo, hermano. Yo no tengo miedo a nadie. Y mire, hubo iglesias que conocimos, que hacíamos eventos, nos juntábamos con ellos a hacer eventos, que ellos, para que saliera su evento perfectamente bien, musicalmente hablando, ellos contrataban músicos de afuera, del mundo. Músicos del mundo, hermano. Que un guitarrista nos falta, pues, yo conozco uno, a ver, tráetelo, apóyanos, no. Eso es para un evento cristiano, pero ¿cuánto nos cobras? Tú nomás tócale bien a la guitarra y con eso, que aunque salga bonito. Imagínese usted, ¿estaría Dios ahí? No. Cuando uno hizo una propuesta de que se metiera en la alabanza, que hicimos varios conciertos nosotros, yo era el encargado de hacer los eventos especiales, armar los conciertos, que nos dijo, ¿por qué no contratamos a este o a otro, aunque son mundanos? Expertos en tocar el órgano, expertos en tocar bajo, expertos en tocar guitarra, nos pueden ayudar. Bueno, el pastor dijo que sí, pero yo me metí, yo dije, no, eso no es de Dios. Imagínense qué va a meter en el lugar donde nosotros vamos a estar ministrando al Señor. Un mundano, preferible que tocáramos con puros panderos y cantar, que meter mundanos aquí aparentando que somos de Dios, todos perfectos. ¿Verdad que sí? O sea, Yuval queriéndose meter en el altar del Señor para contaminar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. No nada más es decir, yo soy un adorador del Señor. Yo soy, y no me refiero a los que nada más están arriba, no, ustedes también son adoradores. Porque si usted no lo sabía, usted va a cantar día y noche, ya estando ahí arriba, alabanzas a Dios. Usted ya es adorador desde siempre. Con ese plan fue creado usted en el cielo y fui creado yo. Bajamos a la tierra y ahora ya aquí hay diferentes gamas, diferentes trabajos, diferentes funciones. Pero adoradores somos todos. Por eso cuando hay alabanza, el de abajo debe de cantar también, hermano. Debe de buscar a Dios como debe de ser, no como está pensando hacerlo. Como debe de ser, de corazón. Y cuando usted se muera y todos nos vayamos con el Señor, allá arriba vamos a estar adorando a nuestro Dios día y noche. Amén. Entonces somos adoradores todos a final de cuentas. O deberíamos de ser adoradores todos. Deberíamos de serlo. Ok, recuerde, la música sí alegra ¿qué? La carne y el alma, pero la música hasta ahí se queda. Pero la alabanza, recuerde esto muy bien, alegra no nada más la carne ni el alma, alegra y aviva el espíritu. Amén, amén. Yo creo que veamos unos ejemplos. Alguien que me ayude con el tiempo, porque yo no traigo mi reloj. Sí, la verdad no sé dónde lo dejé. 1:10. Me quedan 20 minutos. 20. Pero me agarraron minutos de la alabanza, Andrés. Sí, ¿no? Como 10 me agarraron. O 15. Media hora me agarraron, ¿no? La verdad es que esto es muy extenso, hermanos. Por eso dije, voy a tratar de darlo en tan corto tiempo. Ya vimos que la música alegra la carne y el alma, pero la alabanza también alegra la carne y el alma, pero aviva el espíritu. Amén. Ok, es bien diferente. Vamos a ver un ejemplo de los habilidosos, pero que ministran muerte y destrucción. Y vamos a ver un ejemplo, me quiero ir a este ejemplo, Mateo
24, alguien que se vaya para allá. Mateo 24. Alguien que me ayude a leer. Ya me está ganando un poquito con el clima, pero ay, aquí me pega de lleno. Pero si lo apago, ustedes se me cosen allá. Yo no sé de quién sea esta agua, ni cuánto tenga, pero... Ay, ya me andaba ahogando. Habilidosos, pero sin Dios. Como que esta agua la traía limón, ¿no? Mateo 24, versículo 37 al 39. Quiero una voz así potente, una voz así fuerte. A ver, ¿quién me ayuda? O yo lo leo porque, ay, yo no quería ir para allá porque tengo otra cita acá. Pero bueno, nadie levanta la mano. Ah, bueno, en voz alta. En voz alta, vamos. Quien sea, nomás voz alta. 24, versículo 37 al 39. Fíjese lo que está diciendo aquí mi Cristo. Está dando referencia antigua. Como en los días de Noé. ¿Se acuerda que le dije al principio que Yubal estaba paralelo con Matusalem? Entonces, órale, échale. Vamos, siga, hermana Blanquita. ¿Qué está hablando? De fiestas, ¿verdad? De convites, fiestas. Échale, hermana Blanquita. Sí. ¿Se fija? O sea, en aquellos años, en aquellos tiempos, y lo referencio con esto porque mi Cristo mismo lo está diciendo. Para que vean que tiene peso la antigüedad, porque la dice mi Cristo. Miren, en la antigüedad Cristo dice, porque como en los días de Noé, da una referencia antigua. Como en los días de Noé, ahí está. Se estaban casando, ya en casamiento, andaban en sus convites, andaban en sus fiestas. ¿Y cómo se acompaña un convite? ¿Cómo se acompaña una fiesta si no es con música? Entonces, ¿será que Yubal estaba trabajando en esos tiempos? ¿Será que Yubal estaba ministrando en esos tiempos? ¿Tenía un grupo musical mundano? ¿Y era el primero en las fiestas, el que llegaba y amenizaba las fiestas y las bodas y todos los convites habidos? Pero estaba ministrando carne. Pero estaba ministrando mortandad, estaba ministrando desorden. Por eso en una iglesia cristiana, si no se está ministrando poder de Dios desde el altar, se va a ministrar muerte para los de abajo. La importancia de ministrar poder de Dios desde el altar para que los de abajo reciban vida y vida abundante. Por eso el Señor se hartó de sus convites, se hartó de sus bodas, se hartó de sus fiestas. Porque Yubal era el ministrador de la música en ese entonces. Se torció. Lo que él debió haber aprendido es ser un adorador. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ser un adorador de Dios. O sea, a ti se te dio una habilidad, pero ¿qué estás haciendo con esa habilidad? Y Dios demandó esa habilidad, pero para corromper a los demás. ¿Y qué hizo Dios? Manda el diluvio. Exterminó a Yubal, exterminó a todos los que fueron en las fiestas con él, exterminó a todos los que eran instrumentos preparados por él para organizar un zafarrancho y un desorden a nivel mundial. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros, que lo que estamos permitiendo entrar en nuestras vidas, que sea de Dios o que no lo sea. Ay, mire, por aquí vive uno en el Topo, por aquí vive, nunca lo ubiqué donde exactamente era, pero había uno que cantaba como Piporro, ¿sí se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿tú sí lo viste? Y uno de los cantos de lo que decía, a ver, de las canciones, que decía el hermano ciego, algo así, pero todo, la tonadita y todo, y hasta le decía, ¡ajúa! Ay, sí me salió bien, ¿verdad? Sí me salió bien.
Y ¿sabe qué hizo él? Cuando ya después como que dijo, pues ya pegué, ya me hablan a Estados Unidos, ya me hice famoso en YouTube, ya todo. Dijo, no, pues ahora tengo que hacer otro, o sea, ya estoy aburriendo. ¿Y sabes cómo empezó a cantar ya después? ¿Tú sí lo ubicas, Josué? A ese fulano, ¿sí, va? Ya no dije ni hermano, ¿va? Ese fulano. Ya después empezó a cantar como Juan Gabriel. ¿Sí es cierto, Josué, o no? Sí. Como Juan Gabriel, hermano. Imagínese diciéndoles, queridos, no, hombre, queridos hijos de tu mamá, no, unos sillazos por la nuca, hermano. ¿Se imagina? Y los pastores dejando que ese impío se subiera al estrado y tomara los altares. Nada más porque estaba rellenando el culto para agradar a la carne de los de abajo, de los congregantes. No, mi hermano. Imagínense, no sé si estamos en el mismo canal o en el mismo espíritu, mejor dicho. Estamos en el mismo espíritu. ¿Usted permitiría eso aquí? Si Dios me recogiera hoy y Dios levanta a otro pastor, ¿usted permitiría que ese pastor trajera a un Juanga aquí? A un Juanga postizo, a un piporro, a un, ¿qué más imitaba, José? ¿No te acuerdas? Empezó a imitar a varios, yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Piporro, si era el más fuerte. Se me hace que a Juanga le había dicho a algún pastor, ¿sabes qué, hermano? No, nomás que a Juanga no, porque aquí no va a ser que 2, 3 salten. Que se enojen, no, que se conviertan a Juanga. Se les zafa después lo Juanga. No, mire, hermano, ¿usted cree que eso es de Dios? Sí, habilidoso para cantar porque como imitaba a Piporro, habilidoso para cantar porque como imitaba a Juanga, pero no era de Dios. Yubal no era de Dios por muy habilidoso que fuera, hermano. ¿Por qué? Porque lo que a Dios le agrada es que se le busque a Él de corazón y lo que se ministre, que Él nos enseñe, que se ministre para glorificar su nombre. Porque miren, ni la alabanza, usted no venga un día diciendo, ay, como que estuvo muy guanga la alabanza, como que estuvo muy flojo, como que no sirvió, el que no sirvió fue usted, el guango fue usted, la floja fue usted. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza no es para nadie de los de abajo, la alabanza es para el Señor. Y si a usted no le gustó, ese es su problema, no era para usted. ¿Quién dijo que era para usted? Imagínese yo diciendo, no me gustó, no, estuvo muy fría la alabanza, y que a Dios sí le haya gustado y agradado porque lo hicieron de corazón. ¿Se imagina? Entonces, ¿el problema quién es? Usted. ¿Quién es el problema? Yo. ¿Por qué? Porque a mí no me gustó. Pero ¿y si a Dios le gustó? Porque fue de corazón. Amén. Entonces, la alabanza es para el Señor, no es para nadie de los que estamos aquí. Amén, amén. Entonces, la importancia de saber en dónde estoy parado y qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Amén. Que sea de espíritu, de un espíritu genuino. Amén. Ahora, ya vimos que Yubal, pues en aquellos años desordenó todo un mundo de gente, y ahí están las consecuencias. El diluvio por todo el desorden que había. Porque Jesucristo ¿por qué lo enfatiza? En sus convites, en sus fiestas, en sus bodas, se casaban y se daban el casamiento. O sea, había música, había todo, era un desorden, hermano. Era un desorden. Entonces, ahora, vamos a ver otro ejemplo. De cuando alguien anda en el espíritu. Amén. Y también, o sea, el del mundo puede ser habilidoso, ya le dije. Yo conocí en una ocasión, hasta el mismo pastor de nosotros estuvo tentado así. Yo creo que si no nos metemos 2, 3 en contra de ese proyecto, él se hubiera metido gente del mundo a tocar en un concierto que se hizo. Hay gente habilidosa, hay gente preparada, pero si no son de Dios, ¿qué van a ministrar? Ahora, vamos a ver, primer libro de Samuel. Al más famoso, ¿quién es el más famoso? Osa, o sea, mi tocayo, mi tocayo, David. Yo siento como que todos los David somos de Dios. No sé por qué lo siento así muy fuertemente. 16, primer
libro de Samuel, del profeta Samuel. 16, capítulo 16. Versículo 14. Y versículo, ahorita, nada más el puro 14. Yo lo voy a leer porque a lo mejor soy muy quedito y si está grabando mi varón, pues no se escucha ahí. Pero aquí se va a escuchar bien. Dice en el 14, 16, 14. Fíjese lo que dice. El espíritu de Yahvé se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu. Vamos para allá. Mire quién es el que controla hasta lo malo. Demonios y todo lo habido y por haber, espíritus malos y todo. Y un espíritu malo, ¿de qué? ¿De parte de quién? Ajá, mire hermano, por eso es terrible, dice mi Cristo, terrible meterse en contra de un Dios que está vivo. Y ese es Dios. Terrible es caer en manos de un Dios vivo. Y ese es mi Dios. Porque Él puede hacer hasta con los demonios lo que Él quiera. Agarró un espíritu maligno y le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ir a atormentar a Saúl. Pero Señor, que no es ungido, era. Tú lo vas a ir a atormentar porque ya se desordenó. Órale, ve y atorméntamelo, órale. Y el espíritu malo lo atormentaba continuamente a Saúl. Cuando Saúl llegó a ser el ungido de Jehová, de Yahvé. Amén. A veces me sale Jehová porque la costumbre de tantos años. Pero fíjense lo que dice ahora aquí, en el versículo 23. Ya vemos que llega David, lo mandan traer y todo. Y en el 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, a diferencia de Yubal. Yubal era experto con el arpa, sí, pero ministraba puro demonio. Pero aquí hay otro experto en el arpa. Y tocaba con su mano el arpa. Y Saúl tenía que, y estaba mejor. Y el espíritu que se apartaba de Saúl. ¿Por qué? Porque un ministro de Dios está entonando alabanza. Esa es la importancia, hermano, de todos nosotros. Todos somos ministros del Señor. Somos hijos de Dios. Ahora tenemos que ver cómo estamos utilizando lo que Dios nos dio. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Amén. David supo utilizarlo, supo moverse en ese ámbito espiritual. La esfera en la que David se movía era la esfera de Dios, el ámbito de Dios, lo espiritual de Dios. No había vuelta para atrás, había poder de Dios en David. Y había un perfil muy bonito. Mire, vamos allá. El perfil del ministro David. Vamos a verlo. A ver si lo encuentro aquí rápido. Sí, en el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió y dijo, cuando Saúl andaba buscando a quién ministrar, acuérdense. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Este sabe tocar. Es valiente. Es vigoroso. Es un hombre de guerra. Es un hombre prudente en sus palabras. Es un hombre que está, ¿qué? Hermoso. Y Yahvé está con él. ¿Qué era? Saber tocar. Sabe tocar. Es un hombre fuerte. Es un hombre de guerra. Es un hombre que es prudente cuando habla. Es un hombre que está muy guapo. Bueno, aquí hay excepciones, ¿verdad? Hay ministros que de repente les falla poquillo en ese punto, ¿verdad? Pero bueno, ¿los perdonamos nosotros? Ok, los perdonamos. Pero esta no se la perdonamos. Diga, pero esta no se la perdonamos. Que Yahvé no esté con ellos, no se la perdonamos. Porque Dios no lo va a perdonar tampoco. Es necesario que Yahvé esté con el ministro de Dios. La prioridad en el ministro es todo esto. Puede tocar, saber tocar muy bien, ser fuerte en todas las áreas, ser un hombre de guerra que no sabe ser para atrás. Es un hombre que cuando habla como si fuera, no, más que cualquier sabio que podamos conocer. Chulo, no, chulísimo, puede estar hermosísimo, guapísimo, guapísima, sí, pero si no tiene a Dios,
de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve. Ahora, pero, si no sabes tocar muy bien, si a veces tambalea que no tiene tanta fuerza, si es un hombre que de repente sí le da miedo, si es un hombre que de repente le falla al hablar, si es un hombre que de repente no está muy guapo que digamos, o muy guapa que digamos, pero tiene a Yahvé como su Dios, Dios lo hace más hermoso que los hermosos. Dios lo hace más fuerte que los fuertes. Es que Dios hace cambios. Dios, cuando Dios está de por medio, Dios es el que cambia todo lo de nosotros. Amén. La prioridad del ministro es que Dios esté en él y con él. Que Dios esté con él y que Dios esté dentro de él. En el Evangelio según San Juan, ¿qué horas son, Andrés? 1:28. Con esta voy terminando. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23, porque nos tenemos que ir a la clínica. Por eso siento que me fui un poco rápido, pero espero que Dios le dé la sabiduría para que entiendan lo que yo quise decir y no pude. 23, versículo 23 de San Juan 4. Fíjese lo que dice. Cristo le dice a esta mujer que era pecadora, esta mujer. A Cristo no le importó el grado de pecado que ella tenía. Se arrima, la confronta y la bendice con la palabra. 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si tú andas en espíritu y en verdad, no vas a poder dejar de hablar las maravillas de Dios, de adorarlo con tu propio testimonio, de adorar a Dios donde quiera que tú te pares. Si tú eres del Espíritu de Dios, nada te podrá detener. Nada. Nada. Escúcheme. Pay attention, please. Nada. Un día voy a invitar a Abraham a que predique en inglés. ¿Sabes hablar inglés, hijo, bien? ¿Fluido? ¿Sí? Más o menos. Salma, ¿cómo anda Salma? Salma lo habla mejor que yo. Voy a poner a Salma que hable en inglés y yo voy a ser el traductor. Yo lo voy a traducir, hermana Gracia, no se preocupe. ¿No? Sí, no, que hable en inglés para que se grabe y yo voy a estar traduciendo todo lo que digan. Una vez así, en una campaña, trajeron a un gringo. Eso es verdad, Trajeron a un gringo. Creo que fue el pastor Nacho, de aquí de adelante. Y entonces, no me acuerdo, pero uno de los pastores que iban ahí me lo contó. Trajeron un gringo y querían un traductor. Y el traductor, que siempre estaba a la orden, ese día no pudo, por XY, no pudo. Y un hermano dijo, no, yo voy a traducir el mensaje. Y el gringo, no, pues ahora le empezó y que no, que wichi, guacha, y empezó ahí y no, el hermano, no, que así te dice el Señor y hombre, se pasaron un montón de gente y orando y todos. Y uno que sabía inglés al final le dice, oye hermano, todo lo que dijo el hermano en inglés, nada dijiste tú como él lo dijo, pero ¿y qué te parece el resultado? No entendieron. Pónganse de pie. Póngase de pie. Dios es bueno, amén. Así que si un día predica en inglés Abraham o Salma y yo traduzco y usted ve que de repente usted se cae tocado por el Espíritu,
No dije nada de lo que dijeron ellos, pero ¿qué les pareció? La unción. Dios es bueno, amén. Yo le invito a que cierre sus ojitos un momento.